Quiero mostrarles un regalo que recibí esta semana, un regalo muy valioso. Es un folleto que es una pequeña historia de la vida de Lutero, con fotografías de los lugares, la casa donde él nació, fotos de sus padres, de todos los lugares representativos dentro de la Reforma en Alemania. Un obsequio a nuestra hermana Silvia, ¿verdad?, de su viaje por ahí, por esas tierras. Gracias, Silvia. Me va a enriquecer la biblioteca. Pues estamos estudiando sobre la historia de la Iglesia. Y dijimos que dentro de la Reforma protestante podemos distinguir 5 grandes fases, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son estas? La primera la llamamos ¿cómo? La fase ¿qué? La fase germana, ¿verdad? Sucede en Alemania, ¿sí? Y ahí, ¿quién fue el representante de esta fase, de este modo? Martín Lutero, precisamente, ¿verdad? La segunda fase la llamamos germano-suiza, en la Suiza de habla alemana, y el representante fue Ulrico Zwinglio. La tercera fase la llamamos, ¿cómo? Franco-suiza. Seguimos en Suiza, ese pequeño país, pero, ¿verdad?, en la parte de habla francesa. Y ahí el representante de esta etapa se llamó Juan Calvino. La cuarta fase la llamamos ¿cómo? La Reforma Radical. Y ahí el representante se llamó Menno Simons, uno de los representantes de esta fase, ¿verdad? Menno Simons. De ahí deriva el movimiento menonita. Y la quinta fase la llamamos la fase anglicana. Muy bien. Déjenme ver si estoy bien. Ok. Y nos vamos a concentrar un poquito en la fase anglicana. Se ve mejor, ¿verdad? Porque dijimos que de esta fase se desprende la iglesia congregacional. Ya vimos los inicios de la Reforma en Inglaterra. Dijimos que en Inglaterra la Reforma no se inicia por motivos teológicos, como lo fue en Alemania, en Suiza, ¿verdad?, en otros lugares, sino que en Inglaterra la Reforma comienza por cuestiones de carácter político. Y este fue el personaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamó? Enrique VIII, ¿verdad? Muy bien, y ahí vimos algunos de los antecedentes, la obra de Wycliffe, los seguidores de Wycliffe, los Lollardos, los reformadores de Oxford, que eran maestros de universidades, humanistas, pero que cuestionaban mucho la situación que se estaba dando en la iglesia oficial. Vimos que otro aspecto que sirvió de germen para la Reforma en Inglaterra fue la traducción de la Biblia por Tyndale. El acta de supremacía, ¿sí?, es cuando Enrique VIII se desliga de Roma. Y en esta acta el Parlamento inglés declara, ¿verdad?, que todos los asuntos de la vida de Inglaterra serán resueltos por los ingleses y que reconocen al rey como cabeza del Estado. Y es ahí, ¿verdad?, cuando él se erige no solo en jefe del Estado como rey, sino también en cabeza de la Iglesia. Y teniendo ambos poderes, él promueve el divorcio, que fue la causa que llevó a la separación. El acta de sucesión, ¿verdad?, también mencionamos algo de eso, y llegamos a Eduardo VI, que es cuando realmente comienzan los primeros cambios de carácter litúrgico y teológico en la iglesia anglicana. Y aquí se produce el libro de oración común, promovido por
por uno de los obispos llamado Tomás Cranmer, y ahí comienza, ¿verdad?, a avanzar un poquito la reforma en Inglaterra en 1549. Dijimos que como la Iglesia, si bien se había separado de Roma, no había cambios sustantivos. Surgen grupos al interior de la Iglesia de Inglaterra que deseaban cambios más radicales, ¿sí?, más profundos. Uno de estos grupos se llamó ¿cómo? Los puritanos. Y ellos los llamamos los teólogos del exilio. Habían sido exilados, o se habían exilado en la Europa continental por la persecución de que eran objeto en Inglaterra. Y ellos comienzan a cuestionar, la vestimenta clerical, el arrodillarse en la Santa Cena, el uso del anillo en el matrimonio, la señal de la cruz. Son algunas de las cosas que ellos comienzan a cuestionar dentro, ¿verdad?, de la Iglesia anglicana. Ahí tenemos a una chica vestida a la usanza de aquella época, ¿verdad? Después, estos puritanos van a mantenerse dentro de la Iglesia anglicana y desde allí quieren promover la reforma y la transformación de la Iglesia. Normalmente van a ser personas muy bien acomodadas económicamente, muchos de ellos miembros incluso del Parlamento inglés. Pero hay otros que dicen, esto no se puede cambiar desde dentro, la cosa está difícil. Y se separan de la Iglesia oficial para vivir a la luz de lo que ellos creían enseñaba la Biblia respecto a la Iglesia. Uno de los líderes de este movimiento se llamó Roberto Brown, ¿sí? Y yo les leí un párrafo de un escrito que él hizo. Ese escrito es clave dentro de la historia del congregacionalismo porque se llama Una reforma sin demora, ¿sí? Y en este folleto, Roberto Brown dice lo siguiente. Voy a leer nuevamente este párrafo tomado de Roberto Brown. Dice: la iglesia plantada o reunida es un grupo de creyentes que se reúne por pacto voluntario hecho con Dios, se encuentran bajo el gobierno de Dios y de Cristo y observan sus leyes en santa comunión. Tales iglesias, afirmaba él, no están sujetas ni a obispos ni a magistrados. Y es aquí entonces que tenemos, ¿verdad?, 4 corolarios que salen, ¿sí?, del escrito de Roberto Brown. El primero es que la iglesia está establecido por medio de un pacto. Cada uno hace un pacto con Dios y entre el grupo como discípulos pactan entre sí de vivir su fe en comunión. Por eso a estas iglesias se les llamó también iglesias pactantes, porque se formaban a través de pactos voluntarios. ¿Me explico? ¿Qué otra cosa surge de aquí? El gobierno teocrático. Dice que la iglesia está sujeta ¿a quién? A Dios y a Cristo. Luego habla del compañerismo, viven su fe juntamente. Y también habla de la autonomía de la iglesia local. Son las 4 cosas que van posteriormente a ser los elementos fundamentales de el movimiento de la iglesia congregacional. Bien, si nos movemos un poquito, ¿sí? Estas fotos pues traen los vestuarios de la época, ¿sí? Para entender el ideal de la iglesia congregacional, el texto clave es Mateo 18, 18 al 20. Voy a pedir que alguien nos haga el favor de leerlo en voz alta. Mateo 18, 18 al 20. No sé si me lo puedan poner ahí.
Mateo 18, 18.